Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Profe John Polo, donde se entiende y se aprende. Hoy seguimos compartiendo nuestra cartilla de trigonometría, donde aprenderemos un importante concepto de esta hermosa ciencia matemática. Quien les habla, el licenciado John Arnold Polo Bueno. Bienvenidos. En esta clase vamos a estudiar el concepto de ángulo, cómo se clasifican de acuerdo a su medida. Pues bien, entonces vamos a empezar dando una definición de lo que es un ángulo, una definición práctica, corta, sencilla. Dice, un ángulo es la abertura o el espacio que se forma cuando dos semirrectas se cruzan en un punto llamado vértice. ¿Sí? Dos rectas, nos las imaginamos, se cruzan en un punto, a ese punto le llamamos vértice, y el espacio que me queda o la región que se forma cuando las dos se cruzan, a ese punto vamos a llamarlo vértice. Por ejemplo, cuando entreabrimos una puerta, cuando la entreabrimos, queda un espacio, ¿sí?, entre ella y la pared. Entonces, a esa región, a ese espacio, vamos a llamarle el ángulo, ¿sí? En este caso es el ángulo que forma la puerta con el marco de ella. O también cuando una persona hace ejercicios, se le dice levante su pierna a 90 grados. Aquí hay 90 grados, ¿sí? Su pierna con su tronco está formando 90 grados. O también cuando un arquero de fútbol se dispone a atajar un tiro libre, un penalti, él abre sus brazos, ¿sí?, y forma con sus brazos y su tronco un ángulo. Entonces, este espacio que se ve aquí es lo que se llama un ángulo. Muy bien, vamos a ver ahora los elementos que tiene un ángulo. Entonces, aquí tenemos un ángulo, ¿sí? A este punto que está aquí es el vértice, ¿sí? Es el punto donde las dos semirrectas se cruzan. En un ángulo a este lado se le llama el lado inicial y el que está acá se llama el lado final. Esta letra que aparece aquí es una letra del alfabeto griego, se llama alfa. Generalmente los ángulos se representan o se nombran utilizando letras del alfabeto griego. Vas a ver más adelante que las más utilizadas van a ser alfa, beta, teta, ¿sí?, que las utilizaremos para representar ángulos. Entonces, a este espacio que se forma aquí, entre estas dos semirrectas, es lo que se llama un ángulo. El ángulo también se puede escribir o representar de la siguiente manera. Este símbolo que ves aquí, este símbolo representa lo que es un ángulo. Y se escribe ángulo BOA, o sea, BOA, el ángulo BOA. Siempre los ángulos se van a nombrar en sentido contrario a cómo gira un reloj, las manecillas de un reloj. Entonces siempre se empieza por el lado inicial, se nombra el vértice y por último el lado final. Por eso, de esta manera, el ángulo BOA, siempre la letra que está en la mitad me representa el vértice. La primera letra es de donde parte el lado inicial y la última letra es a donde llega el lado final. Entonces hay que tener en cuenta porque el ángulo BOA es muy diferente al ángulo ABO, ¿sí? Siempre la letra de la mitad me indica a dónde posiciono el vértice. Y siempre no olvides nombrarlos o describirlos como en sentido contrario a cómo giran las manecillas de un reloj. Siempre del lado inicial hacia el lado final. Siempre así. Bien. Ahora, ¿pero cómo se miden los ángulos? ¿Con qué se miden? Muy bien. Entonces, para responder a esa pregunta, tenemos esto. Los ángulos se miden con un instrumento geométrico llamado transportador. Este que ves aquí es un transportador. Los hay así, de la mitad, y también los hay completos, totalmente circulares. Ambos son utilizados para medir ángulos y para trazar ángulos también. Veamos el ejemplo. Aquí tengo un ángulo, aquí tengo su vértice O, aquí tengo su lado final y su lado inicial. Este ángulo se nombra XOM, el ángulo XOM.
O también le puedo colocar aquí una letrica del alfabeto griego, ¿sí? De esas dos maneras se puede nombrar el ángulo. Entonces vamos a medirlo. Traemos el transportador y en el transportador hacemos coincidir este punto con el vértice y hacemos coincidir el lado inicial con el cero. Entonces siempre, no importa cómo esté el ángulo, su posición, vamos a hacer coincidir el transportador, primero que todo, este puntico con su vértice y este lado inicial que quede apuntando a cero, ¿sí? En este caso, en el transportador de acá, aquí en este puntico, colocamos el vértice y que este lado que apunta a cero me quede o que me coincida con el lado inicial. Entonces aquí miramos que de que hay 10, 20, 30, este ángulo mide 40 grados, más o menos. Entonces decimos la medida, esto significa medida del ángulo X o M es igual a 40 grados. O también se puede decir la medida del ángulo alfa o del ángulo beta es 40 grados. De esa manera se utiliza el transportador para medir ángulos. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo se clasifican. Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida. Entonces el ángulo agudo, un ángulo agudo es aquel que su medida es mayor, esto quiere decir mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Un ángulo agudo siempre está entre 0 y 90 grados. Esta letra del alfabeto griego se llama beta. Es otra letra que se utiliza para representar ángulos. Ya vimos el ángulo alfa, este sería el ángulo beta. Entonces, un ángulo es agudo si sus medidas están entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, miremos este ángulo. Este ángulo beta, su medida es 40 grados. ¿Sí? Ahí se ve 40 grados, es un ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel cuya medida es exactamente 90 grados. 90 grados. Entonces, miremos aquí. Aquí está el vértice, aquí está 0, y si contamos en sentido contrario, como giran las manecillas de un reloj, el lado final me coincide con 90. Entonces, todo ángulo que mida 90 grados se va a llamar ángulo recto. Aquí lo he representado con la letra del alfabeto griego teta, ¿sí? Esta es beta, esta se llama teta. O también, si prefiero, aquí le pongo W, X, Z, y puedo decir el ángulo WXZ es un ángulo recto. También tenemos el ángulo llano. Un ángulo llano o un ángulo plano es aquel que sus lados opuestos, sus lados final e inicial son totalmente opuestos, ¿sí? Este ángulo mide 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Ese ángulo llano. Un ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. O sea, mide más de 90, pero menor de 180. Por ejemplo, este ángulo es un ángulo obtuso. Aquí ubicamos el vértice, mira que si contamos en sentido contrario, 0, 10, 20, 40, 50, mira que ya pasa de 90, 100, 110, 140, 145 aproximadamente. Esto es un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero menos que 180. También tenemos un ángulo de un giro. Como le indica su nombre, un giro es cuando las dos, el lado final e inicial coinciden. Está uno encima de otro. Ya ha dado una vuelta entera. Una vuelta entera sería 360 grados. Entonces, un ángulo de un giro mide 360 grados. Hay otros ángulos que llaman opuestos por el vértice. Estos ángulos se forman cuando dos líneas o dos rectas se cruzan, se forman aquí 4 ángulos, que son este y este. Los opuestos por el vértice, como le indica su nombre, son opuestos, ¿sí? Opuestos por este vértice. Este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Y esos ángulos son congruentes. La palabra congruente quiere decir que son iguales. Entonces, no olvides eso. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales, son de igual medida. Asimismo, este ángulo de arriba, este que está aquí, es de igual medida de este que está acá abajo.
¿sí? Son congruentes. Ángulos complementarios son aquellos que al sumar sus medidas se obtienen 90 grados, ¿sí? Al sumar dos ángulos, al sumar sus medidas, si se obtiene 90 grados, yo voy a decir que ellos son complementarios. Pero si al sumar sus medidas se obtiene 180 grados, vamos a decir que esos ángulos son suplementarios. Entonces, teta más delta es igual a 180 grados, ¿sí? Cuando sumo sus medidas, se obtiene 180 grados. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde apliquemos algo de lo que aprendimos hoy. Tenemos dos rectas, se forman aquí cuatro ángulos, 1, 2, 3, 4 ángulos, aquí están. Y me dicen que el ángulo 1, su medida es 160 grados, y me preguntan cuál será la medida de los otros tres ángulos. Pues bien, acabamos de ver en la página anterior que los ángulos opuestos por el vértice son de igual medida. Esa es una gran idea. Ese concepto nos va a ayudar a resolver este problema. Entonces, como el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice, van a tener igual medida. Por lo tanto, el ángulo 1 es igual al ángulo 3 y el ángulo 3 va a medir 160 grados. Ahora, miremos el ángulo 1 y el ángulo 2. Si yo miro el ángulo 1 y el ángulo 2, es un ángulo llano. Es decir, son suplementarios. Lo acabamos de ver en la página anterior. Suplementarios quiere decir que al sumar sus medidas se obtiene 180 grados. Entonces, como el ángulo 1 mide 160, entonces el ángulo 2 tiene que medir 20 grados para que 160 más 20 me dé 180 grados. El ángulo 2 es también igual al ángulo 4 porque son opuestos por el vértice. Míralos, son opuestos. Entonces ya dijimos en la página anterior que los ángulos opuestos son iguales y si el ángulo 2 mide 20, el ángulo 4 también mide 20 grados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias por vernos, por haber atendido esta clase. Te invitamos a que nos busques en YouTube como el canal del profe John Polo, donde se entiende y se aprende. Coméntanos, dale like a nuestros videos, comparte, suscríbete y no olvides que más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nos veremos en nuestro próximo video. Hasta pronto, amigos.